8:32, estamos en la sección con sentido humano. Es por eso que doy la bienvenida aquí en el estudio al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Sabido. El día de hoy nos va a platicar del derecho a la educación. Presidente, muy buenos días, gracias. Hola Nidia, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente, muchas gracias. Pues sí, hoy queremos platicar un poquito de un tema importantísimo, de un derecho que es fundamental para todas las personas, como lo es el derecho a la educación, ¿no? Como bien sabemos, el derecho a la educación, pues es todo un conjunto de conocimientos, de herramientas que el Estado está obligado a proporcionarle a las personas para que las personas puedan desarrollar sus aptitudes, sus actitudes, tener un sano desarrollo para que en un futuro puedan poder desenvolverse correctamente en una sociedad. Este derecho pues está contemplado en diversos instrumentos internacionales, en nuestra propia Constitución nacional, local, en leyes generales y leyes locales. Este derecho está previsto en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los famosos DESCA, y está previsto en nuestro artículo 3 constitucional. Existe una ley general de educación, existe una ley estatal de educación y existe una serie de normativas que regulan el derecho a la educación, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo, satisfacer este derecho en favor de las niñas, niños y adolescentes. Bien, presidente, usted ha mencionado el trabajo y las leyes, estamos hablando del gobierno, pero también tenemos que hablar de los padres de familia y que tienen que pues, otorgarles este derecho a la educación. Han habido casos en los que los niños no van a la escuela por alguna circunstancia, entonces, ¿qué pasa? Sí, desde luego, creo que es un tema o es un derecho más bien que tiene que ser atendido en conjunto entre sociedad y gobierno, ¿no? Y creo que los padres de familia son los pues directamente responsables o obligados a procurar que sus hijos puedan tener acceso a este derecho. Sabemos que pues hay múltiples factores que pueden incidir para que un niño no reciba o no tenga acceso a este derecho en forma adecuada o inclusive no tenga acceso a este derecho. Entonces, creo que ahí hay que ejercer los mecanismos que existen para poder, primero que nada, concientizar, sensibilizar, brindarles los recursos y los apoyos que necesite esa familia para que su hija o hijo pueda ir a un plantel escolar. Está previsto en ley que ante situaciones de extrema pobreza, ante situaciones en las cuales existan factores que no permitan que una niña o un niño pueda tener acceso a una educación, se le puedan brindar este tipo de apoyos, ¿no? Para eso existen, además, Desde estos luego, apoyos. entonces creo que habría que acercarse a las autoridades educativas, acercarse a los organismos públicos defensores de derechos humanos o a cualquier otra instancia gubernamental que pudiera apoyar para poder lograr que una niña o un niño acuda a una escuela. Acercarse a la CODEI, seguramente los van a orientar para poder recibir los apoyos en dado caso que no cuenten con los recursos para poder acceder a que el niño tenga educación. Sí, desde luego. Y mira, creo que también es importante poder mencionar que el derecho a la educación se basa en 4 principios fundamentales. Uno es la disponibilidad, es decir, que el Estado, el gobierno, debe contar con un número suficiente de escuelas a los cuales las personas puedan acudir. Otro principio fundamental es la accesibilidad. Lo platicábamos la semana pasada de la accesibilidad. ¿Qué significa la accesibilidad? Y no solamente es, como lo decíamos, el tema de la movilidad, ¿no? El tema de poder desplazarte, sino tiene que ser atendida de manera integral. Es decir, que hayan los mecanismos, estos apoyos necesarios para que una niña, un niño, un joven pueda acudir a recibir educación. Otro principio fundamental es la aceptabilidad, es decir, que los programas educativos que existan deben ser culturalmente aceptados y deben ser de calidad. Y otro principio es la adaptabilidad, es decir, que los programas educativos que existan
y la forma de brindar educación se tiene que adaptar a las necesidades de la sociedad. Lo veíamos precisamente ahorita en estos tiempos de pandemia por COVID-19, cómo se tuvo que adaptar el sistema educativo para poder llegar a las seguir niñas y brindando niños, ese derecho. seguir brindando el servicio. Tuvimos un tiempo en clases en línea, otras de manera híbrida, otras con tutores, con asistentes, con monitores. Entonces, creo que todos estos aspectos tienen que considerarse para que una niña o un niño pueda acceder a la educación. Presidente, bien, estamos hablando del derecho a la educación y a veces también en el área educativa, en algunos planteles suceden circunstancias no favorables para los pequeños y entonces un padre de familia pues quiere hacer algo, se acercan a ustedes. Estadísticamente, ¿cuáles son los hechos más denunciados? Sí, mira, hay varios proyectos, programas que se han consolidado en los que han podido participar sociedad civil, instituciones y organismos autónomos, las propias autoridades educativas. En el caso de las situaciones más recurrentes que ocurren en los planteles escolares, pues definitivamente hay situaciones en las cuales el servicio que se brinda no es el adecuado. En ocasiones hay omisiones por parte o negativas del servicio por parte de las autoridades. Básicamente hay una gran problemática con el tema de la educación para las personas con discapacidad, para poder satisfacer las necesidades y para poder romper esas barreras que impiden que una persona con discapacidad acceda a la educación. También se dan situaciones de abusos en los planteles escolares, hay que decirlo. En este sentido, se ha generado un protocolo en la Secretaría de Educación Pública al cual se le da seguimiento por varias instancias, entre ellas por la Comisión de Derechos Humanos, donde cuando se advierte algún tipo de abuso, sobre todo abuso sexual, se interpone una denuncia ante la Fiscalía. Cuando está involucrado algún servidor público, se le da vista a la Comisión de Derechos Humanos, abrimos un expediente de investigación para también proceder administrativamente en contra del servidor responsable. Se dictan medidas cautelares de protección para esa niña o niño, se separa al servidor público de su cargo en tanto se realicen estas investigaciones. Entonces, creo que ahí se ha estado trabajando, hace falta mucho por hacer definitivamente, pero se ha estado trabajando ese tema para evitar que este tipo de situaciones puedan estar ocurriendo al interior de los planteles escolares. Si alguien está viviendo alguna situación, pudiera ser omisión de algo, se le esté negando algún servicio o esté sufriendo de algún abuso o en cualquier circunstancia, pueden acercarse a ustedes y ustedes los van a orientar libremente, gratuitamente. No, desde luego, lo hemos dicho, ¿no? En este sentido serían dos aspectos que pudieran atenderse. Una es, si se da una violación a derechos humanos, desde luego que la Comisión está obligada a proceder, a investigar, para que finalmente se averigüe la realidad de los hechos y en su caso se sancione a los responsables. Pero también comentar que nosotros en la Comisión hacemos labores de prevención, labores de promoción, de educación en materia de derechos humanos. Tenemos varios programas en la Comisión encaminados a poder difundir y promover este derecho, a que las niñas, los niños, los jóvenes conozcan sus derechos y sepan que tienen derecho a la educación. Tenemos un teatro guiñol con marionetas con la cual vamos a los planteles escolares a hablarles sobre los derechos. Organizamos varios concursos, hablábamos del concurso Había una vez un derecho, para promover con los niños hacerlos más conscientes, ¿no? de todo esto que ellos tienen derecho y que a lo mejor lo desconocen. Desde luego. Nada mejor que estar bien informados. Desde luego. Y como siempre, la invitación es para que cualquier situación que se presente y cualquier duda que tengan, acérquense a la comisión. Analizamos el caso que se nos plantee, si es de nuestra competencia, está dentro de nuestras atribuciones, procedemos en consecuencia. Y si no, los orientamos, los canalizamos a la instancia que deba de ser, ¿no? También creo que es conveniente señalar,
fue en 2009, emitimos una recomendación general que año con año hemos estado reiterando a las autoridades educativas de esta prohibición, ¿no?, del cobro de cuotas para inscribir a las niñas, a los niños, a los planteles escolares. Esta gratuidad de la educación que debe de darse en todos los planteles escolares públicos, pues hay que reiterarla todo el tiempo. Todavía hay casos de eso, presidente. Desde luego, desde luego. Sí. Y señalar también que en relación a los planteles escolares privados, si bien la Comisión de Derechos Humanos no tiene injerencia directa por tratarse de particulares, sí podemos intervenir para saber qué medidas está tomando las autoridades educativas del sector público en relación a la regulación o al funcionamiento de esos planteles escolares, porque tengamos en cuenta que la educación es una obligación de Estado y si bien existen particulares brindando este servicio, es una especie de subrogación o de concesión que el Estado le otorga a estos particulares y el Estado de todos modos tiene que estar vigilante y supervisando que esta educación sea la más adecuada. Presidente, pues como cada semana, muchas gracias por visitarnos. Un tema muy interesante, sobre todo ahora que pasó el Día del Maestro. Desde luego, y aprovechar la fecha, ¿no?, para felicitar a todas las maestras y maestros en su día. Creo que también hay que reconocer la labor que todos ellos realizan en favor de forjar personas educadas, con conocimientos que puedan desarrollarse en un futuro de mejor manera. Muchísimas gracias, presidente. Le vemos la siguiente semana, ¿qué le parece? Claro que sí, muchas gracias. El presidente de la CODEI, Miguel Sabido. Vamos del otro lado del estudio. Ahí está Fátima. Fátima, ¿qué nos vas a platicar?